Bueno, muy buen día a todos. Vamos a iniciar las pláticas del día de hoy. Y el tema que me asignaron se llama imagen en retina. Y la pregunta era, ¿indispensable o solo el diagnóstico clínico basta? Este tipo de pláticas, cuando nos las asignan, siempre tiene uno que pensar de qué va a platicar, porque es una cosa como muy abierta. Podríamos dejar, ¿es indispensable o solo el diagnóstico clínico basta? A lo mejor yo diría, pues sí es indispensable, pero las cosas se vuelven indispensables cuando uno las tiene a la mano. Si no tenemos eso a la mano, pues no es indispensable y la clínica nos ayuda. Entonces, como es el único tema en el que viene contemplado en el programa sobre imagen, voy a tratar de platicar un poco y hablarles sobre algunos estudios, principalmente el OCT. Pero todo esto surge de que los estudios diagnósticos sirven y nos ayudan para poder apoyar el diagnóstico. Desde luego la clínica es nuestra primera arma para sospechar el diagnóstico, pero la fluorangiografía y el estudio de OCT nos ayudan, por ejemplo, en una oclusión de vena. La parte de la isquemia, por más que diagnostiquemos que es una oclusión de vena, hay ciertos factores que nos pueden indicar que es isquémica, pero desde luego que la fluorangiografía es la que nos indica las zonas de isquemia y si la podemos clasificar dentro de esta parte. Asimismo, por ejemplo, las retinitis exudativas por toxoplasma y ciertas otras entidades. Hablando del OCT en cuanto a cirugía, ¿por qué por cirugía? Porque este módulo justo se enfoca a retina quirúrgica. El OCT es un aparato computarizado, como sabemos, que nos ha venido a revolucionar el tratamiento de la retina en el sentido de que nos da prácticamente un corte histológico virtual de la mácula y es un auxiliar en la terapéutica médica y quirúrgica y nos ayuda también en el seguimiento del tratamiento y sobre todo facilita la explicación al paciente de su enfermedad. Al darnos imágenes muy gráficas, que ahorita platicaremos, el paciente lo entiende fácilmente. Es un estudio que se hace de forma rápida, es de no contacto, no invasivo, sensitivo en el sentido de que la resolución es muy buena. Actualmente con los aparatos nuevos se ha tornado mucho mejor. Es altamente reproducible y repetible. Nos brinda un análisis cuantitativo y cualitativo y permite almacenar datos en la memoria. Esto es importante porque se puede comparar los estudios previos con los actuales. Sin embargo, tiene algunas desventajas que necesitamos medios claros, sobre todo si tiene catarata o hemorragia vítrea, no se puede realizar. Alto costo en el sentido de que el aparato pues es un aparato costoso como para tenerlo ahí en el consultorio. Las indicaciones, cada vez son más las indicaciones para realizar OCTs en los pacientes de retina, pero en la parte quirúrgica las anomalías de la interfase vitrorretiniana son las que juegan el principal papel. Desde luego el edema macular, agujero macular y trauma retiniano. Otras, retinopatía diabética, membranas, coroidopatía serosa central, degeneración macular, prácticamente todas las que estuvimos platicando el día de ayer tienen un papel importante con este estudio. La tomografía de coherencia óptica se basa en el principio de la interferometría de Michelson. Se los voy a explicar. Existe una fuente de luz que es la que entra del aparato, digamos, y va hacia el ojo. Al dirigirse hacia el ojo, rebota con ciertas estructuras que tenemos en la misma, va hacia la mácula, principalmente porque es la zona de la que vamos a platicar, rebotan los rayos y el aparato obtiene una respuesta en el sensor que tiene como espejo de referencia, es decir, ya detecta qué es, digamos, el grosor de las estructuras o depende de qué estructuras estén, si hay líquido o si hay una estructura sólida, la respuesta que nos da, y esto lo detecta el sensor del espejo de referencia con la intensidad del rayo. Y hay que pensar que el OCT no es un solo rayo, sino van muchos rayos dirigidos a todo el tejido y al final el mensaje que nos regresa es de toda la estructura a la cual entró la luz. Por otro lado, como es capaz de hacerlo a diferentes niveles, en este esquema, por ejemplo, donde es una estrella, nos da los grosores a todos los niveles, porque cada puntito de los que está puesto sobre esa estrella es una información que regresa hacia el aparato, y el aparato finalmente nos va a integrar una imagen en la cual nos puede dar la información sobre la densidad y el grosor de las capas. Yo le digo a los pacientes, el OCT es como cortar una rebanada del pastel, la fluorangiografía es como ver el pastel por encima y ver de qué está hecho. Pero el OCT, si nosotros partimos el pastel, podemos ver las capas, qué tiene dentro, si tiene nuez, si tiene una capa de mermelada, todo eso se alcanza a ver con el OCT.
Y bueno, realmente eso es muy poético, pero la parte principal para nosotros es que es realmente un corte prácticamente histológico de la retina, es decir, actualmente podemos ver prácticamente definidas las capas, cada una de las capas de la retina, y esto ha venido a revolucionar para los retinólogos el entendimiento de varias patologías. Actualmente la resolución se ha vuelto tan clara como estos cambios. Antes teníamos el Stratus, y si vemos el mismo estudio comparado con el aparato nuevo, con el Cirrus, pues sí vemos una definición mucho más clara. Es un poco como el HD en la televisión, ¿no? Nos ha permitido ver estructuras tan claras como quistes intrarretinianos o el agujero macular mismo. El estudio pasado es en Cirrus, este es un estudio en Stratus. ¿Alguien tiene un apuntador? Este es el estudio, este es un Spectralis, perdón, un Spectralis. Los ejemplos clínicos, ahora sí, perdón. Podemos ver claramente en esta zona el desprendimiento del vítreo posterior. Entonces, esta es una estructura donde antes clínicamente la podemos ver, pero con el estudio podemos ver si todavía queda adherida a una cierta zona, porque aquí tiene desprendida esta parte, pero todavía tiene una adhesión vitreomacular. Esa es una cosa que podemos sospechar clínicamente, pero con esta definición desde luego que no lo podemos observar. Despegamientos del epitelio pigmentado de la retina que platicábamos ayer. Aquí se observa, este es el epitelio pigmentado de la retina y aquí se ve claramente despegado con una densidad diferente que el que vamos a ver acá, donde es plenamente ceroso. Aquí podemos observar líquido subretiniano. Este está por debajo del epitelio pigmentado de la retina, este está entre el epitelio pigmentado de la retina y la retina. En el caso del edema macular, la facilidad de poder ver los quistes tan grandes, y esto quirúrgicamente nos puede ayudar, y lo vamos a platicar más adelante, porque pues probablemente si este paciente tuviera una tracción y fuera indicado cirugía, tendríamos el riesgo de destechar este quiste y que se hiciera un agujero. Entonces eso clínicamente se puede sospechar, pero no lo podemos ver qué tan delgado es lo delgado si estamos hablando en micras. El edema macular por oclusión de vena central de la retina, hablando ayer que platicábamos de la cronicidad del cuadro y todo esto, los quistes que se hacen, los cambios en las estructuras, las alteraciones en la arquitectura. Entonces, para ser más claros, en cuanto a la interfase vitreoretiniana, lo más importante, el OCT sí nos ayuda en las cuestiones de cirugía. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, aquí podemos ver un tejido fibroso que rodea la mácula, pero probablemente clínicamente no podamos definir si la mácula está levantada o no. Podemos sospecharlo por la visión del paciente, pero realmente no podremos asegurarlo. Sin embargo, a la hora de hacer un OCT podemos ver claramente que existe una adhesión que está jalando la retina de forma importante. Lo mismo acá, podemos ver en este paciente miope, a lo mejor no definimos, tiene mala visión, no se observa, clínicamente no se observa más que un cambio de coloración, pero sí podemos observar una adhesión clara en esta zona del vitrio que está levantando la retina y está generando un espacio que provoca que el paciente esté teniendo una mala visión. Esto para el paciente es muy gráfico cuando se lo podemos explicar clínicamente, ¿sí? Porque esto finalmente nosotros es una imagen, pero el paciente lo puede entender si nosotros se lo logramos explicar. En esta zona, por ejemplo, se ve la hialoides engrosada, se ve una tracción en esta parte con líquido subretiniano que está desprendido, pero además observamos que aquí falta un pedazo, entonces el paciente tiene un agujero. Probablemente, clínicamente, este agujero no se pueda ver porque la hialoides nos lo está tapando. Otra parte importante, la hialoides posterior se observa en esta zona engrosada y vemos que esta es la parte que debiera corresponder a la fóvea, que debiera estar aquí la depresión foveal, y observamos cómo no existe depresión, está alineado. Este paciente tiene una mala agudeza visual y si lo vemos clínicamente, pues probablemente no podamos definir de qué se trata. Podemos ver el engrosamiento, pero no tenemos claro. En este caso es un paciente diabético. Esto es un edema macular traccional y sabemos que en los edemas maculares diabéticos la única causa para hacer una vitrectomía es el edema macular de origen traccional. Si se documenta la tracción, podemos, la indicación es cirugía. El agujero macular, donde nos permite
medir de qué tamaño es el agujero y sabemos que dependiendo del tamaño del agujero, la posibilidad de que éste cierre y la mejoría de visión. Datos tan claros como los quistes intrarretinianos que nos hablan de cronicidad y la eversión de los bordes. El papel principal del OCT en la parte quirúrgica creo yo que es en el síndrome de tracción vitreomacular. Esta zona, por ejemplo, un paciente que nos llega y dice, veo medio distorsionado, vemos clínicamente y este paciente prácticamente se ve normal. A la hora de hacer el OCT podemos documentar que sí existe cierta tracción sobre esta zona y una ligera cantidad de líquido. Esto es suficiente para justificar la mala visión. Aquí podemos observar una membrana epirretiniana que está distorsionando totalmente la arquitectura. Vemos que la depresión foveal está perdida y que esto está engrosado. El paciente al ver esto lo entiende perfectamente. Un agujero macular, lo que antes se llamaba inminente, se observa aquí que está por formarse. En cuanto esto se traccione, se va a levantar. Esto es importante porque por ejemplo, este paciente tenía 20/40, documentamos este OCT y a los 2 meses ya se formó el agujero macular y tiene 20/60, disminuyó la visión. Entonces se puede hacer el seguimiento. Otra parte importante es si tenemos duda de si hay líquido involucrando la fovea, sabemos que el pronóstico cambia en estos pacientes, pues un OCT nos puede documentar que sí existe líquido y ya automáticamente podemos decir que tiene involucro foveal. Un paciente que llega y nos dice que tiene un escotoma, probablemente clínicamente solo veamos un cambio de coloración y aquí vemos cómo tiene los quistes y cómo tiene el espacio por formar un agujero y no va a ceder. Este paciente solito se resolvió con reducción del escotoma y disminución de la visión en el momento en que logró desprenderse la tracción. Entonces, casos que tenemos como membranas epirretinianas o síndromes de tracción que distorsionan la arquitectura, esta es una indicación. El programa, por lo menos en el CIRRUS, nos puede dar una tercera dimensión. Esto es como si viéramos la tracción de esta forma. Entonces nos da un mapa de colores donde lo azul es lo más plano y lo rojo es lo más alto. Esto es como los planos de las montañas y el mar, es igualito y nos puede dar por capas, que tenemos la capa del epitelio pigmentado de la retina y la capa de membrana limitante interna. Y aquí se nos hace muy claro ver cómo en la zona central está adelgazada la retina porque está siendo traccionada por un tejido que lo está jalando. Y por otra parte nos da la información de la parte numérica de la zona. Esta es una zona que está en verde, está normal, la parte de colores lo hace más fácil y las zonas que están en rosa están alteradas, están más engrosadas. Este es el mismo paciente del otro ojo, entonces automáticamente sabemos que este paciente va camino a desarrollar un agujero como este ojo. Este es un síndrome de tracción vitreomacular, vemos la adherencia, cómo está en forma de meseta en esa zona. Sabemos que las adherencias se clasifican, depende de qué tanto es el tamaño que está adherida la hialoides al tejido. Y esto es importante porque ahora, como lo mencionaba Enrique en la conferencia de ayer, hay medicamentos nuevos que están incursionando, como es la ocriplasmina. Todavía no está en México y todo, pero vamos a empezar a oír cada vez más de eso y tenemos que pensar que no todos los pacientes son candidatos y que hay ciertos rangos muy particulares para que se pueda tener éxito con este medicamento si es que tiene algún papel en esto. Y sí, es la única forma de tener una idea clara de si se puede utilizar o no es con un estudio de tomografía, no hay otra forma. Otro síndrome de tracción con un quiste. Con la información que nos da, sabemos que en esta zona es la zona precisa donde está levantado, que corresponde a la zona de mayor grosor. Aquí podemos, quirúrgicamente, nos es importante ver que esta zona aún está adherida sobre este lado, que es el sector nasal, para ver, probablemente para el cirujano, de qué zona va a tratar de quitar la limitante interna. Otro caso de síndrome de tracción vitreomacular. Y
por último les quiero presentar, este es otro síndrome de tracción vitromacular y se observa el quiste y se observa la adherencia. Y en el relieve que nos indica que está levantada dicha zona. Este es un paciente miope, muy alto, con una foveosquisis. Aquí podemos ver cómo las capas de la retina están separadas entre sí, hay varias capas, además de la membrana intraretiniana. Esto que se observa de esta forma es un estafiloma posterior, lo observamos aquí como sumido, porque el paciente tiene una miopía muy alta. Esta definición es imposible que la tengamos con otro aparato que no sea un OCT. Vemos como la retina, porque esta es la retina, estas son las membranas, esta es la separación entre las capas, está quística y vemos el estafiloma posterior. Entonces, por último, la imagen en retina es indispensable o solo el diagnóstico clínico basta. Pues bueno, me parece que es de gran ayuda para el médico y para el paciente, porque tenemos que pensar que a nosotros nos sirve, pero el paciente es el interesado en esto, ¿no? Entonces, ¿nos ayuda? Sí, nos ayuda en el diagnóstico, nos ayuda al entendimiento del paciente, porque así como traté de explicárselos a ustedes, el paciente si lo ve gráficamente y ve su ojo bueno y su ojo malo, entiende por lo menos que este se ve bien y este se ve totalmente diferente a lo que uno le dice que está bien. Y eso a mí me ha servido mucho y el paciente lo entiende y lo agradece porque tiene algo con lo cual imaginar qué es lo que le está pasando. Por otra parte, al cirujano sí le sirve para planear su abordaje quirúrgico, y la otra parte es en el pronóstico. Viendo ciertos lineamientos, a nosotros nos funciona para saber si el paciente va a tener una cierta mejoría o no y saber qué le va a prometer. Y lo otro, le ayuda al paciente en el entendimiento. Por ejemplo, tenemos un agujero macular, a lo mejor es un poco crónico, se indica cirugía, el agujero cierra, nosotros estamos muy contentos porque el agujero cerró, la agudeza visual a lo mejor no mejoró lo que el paciente esperaba, y nosotros podemos con el estudio postoperatorio enseñarle al paciente que ya el agujero cerró. Igual en las membranas epirretinianas. Quitamos la membrana epirretiniana y podemos decirle, ya aquí estaba distorsionado, aquí ya no la tiene. Y eso al paciente lo deja tranquilo. Bueno, gracias.